Muy buenos días, amigos, amigas, bienvenidas a nuestra gente, el Matinal del Sur. Estamos iniciando con más ánimo y con más energía que nunca por dos razones. Claudita Pellailillo, aprovecho de saludarte, ¿cómo estás? A ver, ¿por qué? Oli. Primero, porque hoy es 1 de diciembre, último mes del año, por fin se va este 2020 que nos ha causado tantos dolores de cabeza. Es de esperar que el 2021 sea bastante más positivo. Razón número 2, hoy está de cumpleaños el televidente más fiel del Matinal del Sur, Juan Alarcón, hermano de Josecito Alarcón de producción. Le mandamos un abrazo a la distancia, no sé cuántos cumple. 32 años cumple el cristiano. 32, la edad de Cristo cuando tenía 32. Felicidades, que disfrute de esta jornada y muchos abrazos, besos y todo el cariño de este programa para él en su día. ¿Cómo amaneciste, Claudita? Bien, yo me quiero sumar a Juan Guillermo Alarcón Mondaca, que cumple 32 años y le tenemos un presente, este reloj, que se lo vamos a regalar para que nunca deje de ver nuestro matinal y sepa que a las 11 partimos. Eso, así que Juan, puedes venir a buscar tu reloj. Hicimos una cucha entre todos los del canal para poder comprar esa pieza invaluable, maravillosa. Se la vamos a hacer llegar con Josecito. Oye, Claudita, tenemos gran programa el día de hoy. Bueno, como siempre, en realidad, todos los días tremendo contenido. Bueno, a veces guateamos, mijo, pero mirá, todos los días no es fácil. Unas papitas, unos candy. Vamos a estar en terreno con Nicolás Pérez en Punto del Carmen, porque fíjense que hay una ola de delincuencia en aquel sector. Lamentablemente, muchas personas han sido víctimas de robo, de asalto, así que queremos conocer el testimonio de los vecinos y vecinas sobre esa problemática. También vamos a estar con la tía Sonia. Bueno, tendremos tremendas sorpresas. Así es. Oye, y vamos a partir con un tema que me parece muy interesante. Tengo la sensación de que somos irresponsables y parece, quizás estoy equivocada, no nos cuidamos mucho. Me refiero a la voz. ¿Hay algo más importante que la voz? Con esto nos comunicamos, podemos estar obviamente en contacto con la gente. Vamos a conversar, fíjate, con Miguel Sepúlveda, él es fonoaudiólogo de nuestra Universidad Autónoma de Chile, y queremos hablar con él muchas cosas relacionadas a las cuerdas vocales, saber si el estrés tiene algo que ver o quizás no, de qué manera nosotros maltratamos nuestra voz, de qué manera podemos cuidarla. Si existen exámenes para saber en qué condiciones están nuestras cuerdas vocales, que déjame decirte, dicho sea de paso, creo que las mías están bien maltratadas después de 12 años hablando horas todos los días en tele. Así es que le damos la bienvenida a Miguel Sepúlveda. ¿Cómo está, Miguel? Muy buen día. Bienvenido. Hola, Miguel. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien. También. Sí. Contentos porque es un tema que no habíamos, creo que sí, pero no lo habíamos abordado de esta manera. Y quiero preguntarte de inmediato, bueno, está además decir, cierto, que la voz es una de las cosas más importantes y tengo la sensación, corrígeme tú si me equivoco, que como que no la cuidamos mucho. Nosotros hablamos nomás, pero no nos preocupamos de quizás cuidarnos la garganta, de taparnos cuando hace frío, de hidratarla. ¿Qué opinión tienes tú? Estoy completamente de acuerdo. Y lo vivo en carne propia porque yo y con otros colegas más también que conformamos equipos de trabajo profesional, que nos comentamos a través como de todo Chile, la opinión es que efectivamente es que yo no es que lo simplifique, pero como que lo explico un poco de la siguiente forma. Hay algunas dolencias o patologías que en verdad afectan un poco del punto de vista de la calidad de vida, porque no puedo ejercer mi trabajo, porque no puedo moverme, no me puedo desplazar, no puedo comer adecuadamente, etcétera. Hay un montón de problemáticas, pero la voz, si bien es molesto, en algunas personas solamente es como tan específico de que no permita realmente ejercer las diferentes actividades. Los profesores pueden ejercer la docencia disfónico, es muy molesto y afecta realmente su trabajo, pero igual lo pueden hacer. En el caso que comentaba, yo escuchaba efectivamente ahí en tu voz hay un poco de disfonía, a decir, y muy probablemente está relacionado con el sobreuso vocal. ¿Ya? Claro. No es una voz limpia o 100% limpia, no es una voz 100% eficaz. Quizás en las tardes hay un poco de irritación, un poco de voz soplada, un poco de tos, un poco de tener ganas ya de no hablar con nadie.
todo el día estoy con claro, todo el día, claro. Pero de todas formas está acá haciendo el trabajo con un poco de molestia, pero se puede hacer. Entonces, ahí está el tema muchas veces. Justamente este tema, está el problema, pero no nos preocupamos. Y eso hace que el problema se sume y se sume y se sume, hasta que ya en algún momento puede algo pasar más allá del punto de no retorno, porque eso es lo que uno trata de evitar. Eso mismo quería preguntar yo, ya que estamos hablando del caso de Claudita Peñailillo, que puede ser el caso de otras comunicadoras, profesoras o personas que trabajan justamente con tu voz. Mucho. Claro. ¿Esto es reversible? ¿Hay, como tú dices, un punto de no retorno, de que el daño ya sea definitivo? ¿Qué podría hacer Claudita para poder salvar esa voz maravillosa que nos encanta tanto? Que no la pierda, por favor. No mientas. Bueno, que no la pierda. Pucha, a ver, igual quiero ser un poco cuidadoso también con ese tipo de cosas, porque claro, al fin y al cabo, uno puede decir, igual nosotros conocemos varios cantantes que tienen un sello bien particular, bueno, cantantes y comunicadores en verdad, que tienen un sello bien particular, que tienen su voz un poco más rasposa, que tienen alguna característica. Como Ana Gabriel. Claro, ese tipo de situaciones, y ella en el fondo, bueno, a través del tiempo por supuesto, y ha ido cambiando algo de su timbre, pero al parecer ese sello característico que está relacionado con lo que uno dice, oye, esa voz en verdad está como bien difónica, es lo que le ha dado el éxito que tiene actualmente. Entonces hay que ser bien cuidadoso, porque hay técnicas para mantener este tipo de problemas dependiendo del trabajo vocal que uno realice y de que no pase a mayores, ¿ya? Pero esto requiere de todo un equipo que muy probablemente ella puede tenerlo, lo desconozco realmente, pero yo sí conozco algunos cantantes que tienen su vocal coach, que tienen atenciones con otorrinolaringólogo, que trabajan con fonoaudiólogo, para que esa actividad vocal que realizan en ese momento, que los conciertos durarán 2 o 3 horas cada uno de los días, ¿cierto? Siempre estén ejercitando para que no pase más allá. El problema es que la mayoría de la gente no tiene eso. Ese es el problema. Entonces, este sello característico, que quizás todos nosotros en el colegio conocimos a algún profesor con esta característica bien particular de la voz, pero que no era tan problemático, si nos volviéramos a encontrar con él, quizás su voz lo más probable es que sea diferente. Y depende mucho de la persona y persona. Desafortunadamente, hay gente que tiene más resistencia vocal, pero que tiene menos. ¿Ya? Y está asociado al trabajo, está asociado a la personalidad, ¿ya? Está asociado al ambiente, está asociado a los hábitos, está asociado a la estructura. Son muchos componentes los que uno tiene que ir viendo realmente al momento de evaluar, ¿ya? Y sí hay formas de poder evaluar y poder saber qué es lo que está pasando, sí la hay. ¿De qué manera hay algún examen específico para saber cómo están las cuerdas vocales? Y lo otro que te quiero preguntar, porque uno habla de cuerdas vocales y yo me imagino, literalmente, cuerdas. Entonces, esas cuerdas me da tanto nervio pensar que se pueden como cortar, que tú puedes perder de plano la voz, o esas cuerdas, ¿de qué manera tú sabes si están bien o no? ¿Tienen que estar delgaditas, gruesas? ¿Cómo es? Sí, hay que imaginar, mire, efectivamente uno piensa como cuerda, en palabras bien sencillas, la ciencia de la voz en cuanto a tecnología y a los conocimientos actuales no debe tener más de 100 o 100 y tantos años, porque antes era todo más artístico. Sí, porque todo está muy relacionado con los avances tecnológicos, con las máquinas, ¿cierto? Ahí hay muchas cosas que hemos ido reconociendo de nuestro cuerpo humano. Antes eran teorías prácticamente. El primer examen que se realizó a las cuerdas vocales, las llamadas cuerdas vocales, fue en 1800 y fracción, con un cantante español que se le ocurrió poner a un fierro un espejo y le dijo a un alumno, abra la boca, y se lo puso hasta el fondo de la boca. Y ese fue el primer examen laringoscópico. Y fue en 1800 y fracción, si no fue hace más. ¿Ya? Esa fue la primera vez que a alguien como que se le ocurrió. ¿Y por qué eso? Porque antes tampoco existían los espejos, no sé, a nadie se le había ocurrido, no hay antecedentes de eso, yo desconozco, quizá a alguien más se le ocurrió meter algo que reflejaba a la boca, pero nunca hubo un registro. Entonces sabemos que existe desde ahí en adelante los exámenes visuales, y ahí nos podemos ir dando cuenta de que no son cuerdas, pues, porque los antiguos hablaban de cuerdas porque suena, pues, porque si hacen la comparación con los instrumentos,
Claro. Ese es el motivo de llamarle cuerda. Luego, con algunas disecciones que hubo en algún momento, se pudo ver que parecieran ser efectivamente dos cuerdas, sabiendo que eran músculos, pero que conectaban de un lado a otro. Entonces, si uno las tensaba más, es más agudo; si uno la relajaba, es más grave. Y es lo mismo que pasa con las guitarras, pues. Si yo estiro la cuerda de guitarra, suena más agudo; si yo la relajo, suena más grave, y claro, por eso le ponen cuerdas vocales. Pero ya después uno se da cuenta de que no son cuerdas realmente, porque es una idea, en realidad es como una analogía. Lo que son músculos rodeados con piel. Entonces el nombre más técnico hoy en día se llama pliegue vocal. Porque finalmente el conducto hace un giro, ¿cierto? Y sigue hacia arriba, y por eso se llama pliegue, porque en el fondo es un pedazo de tejido que sale desde su zona, y por eso se le llama pliegue. Pero tanto cuerda vocal como pliegue vocal sigue estando correcto, porque es un nombre tan histórico, y inmediatamente uno entiende qué es lo que pasa, porque efectivamente cuando los pliegues vocales se estiran y se relajan, cambia el tono. Eso también es importante. Si yo hago... estoy estirando, estoy agravando, y eso es lo que pasa acá adentro. Ahora, a la otra pregunta, ¿qué pasa con los cortes? Nunca se va a cortar. Ya eso sí, tendría que haber un estrés demasiado extremo, de como lo que pasaría quizás en músculos de otras partes del cuerpo. Pero la laringe, que donde están los pliegues vocales, que esto que nosotros tenemos en el cuello, que a los hombres se nos ve que se sube la manzanita, etcétera, esa es la laringe, que es un esqueleto, está diseñado como una zona de estrés. Está diseñado para aguantar estrés, porque la laringe, los pliegues vocales son la vía de protección hacia los pulmones también. Cuando uno se atrapica, cuando uno se atora, uno tose generalmente, y eso uno lo hace con los pliegues vocales. Entonces, la defensa entre el interior y el exterior son las cuerdas vocales. Entonces, es una estructura diseñada para aguantar, es una barrera, es una verdadera fortaleza. Es harta pega. Entonces, uno es una barrera, ya que tiene una función respiratoria, una función para proteger al tragar, y una función de la voz. Entonces, tiene varias funciones a la vez. Hay muchos músculos que están coordinados, ¿ya? Y está diseñado para resistir trabajo. Entonces el problema de la laringe es que trabaja. Aparte, uno respira todo el día y trabaja la laringe. Uno habla, uno canta, uno cuchichea, uno hace distintas actividades durante el día, y siempre está trabajando. Versus, por ejemplo, otras partes del cuerpo que pueden estar descansando un poco más. No, en la laringe siempre hay un músculo que está trabajando y el otro está compensando, y eso es lo que lo hace bien específico, y hace que la sobrecarga genere finalmente estos problemas en la que la calidad cambia, porque la función principal de la laringe, las cuerdas vocales, no es la fonación, es la protección, ¿cierto? Es la respiración. Y después en los mamíferos, en el ser humano, viene el sonido. Entonces, sí, la tos, por ejemplo, a este específico, que aquí te termino todo este relato. Voy a ir al ejemplo de la tos. Porque cuando uno habla, ¿ya? Y los músculos empiezan a fatigarse. Aparte, hay un tejido alrededor que debería estar hidratado, y por el sobreuso y la poca rehidratación me empiezo a deshidratar también. Eso hace que yo sienta incomodidad, que sienta que las partículas del aire se me pegan, porque no está siendo lubricado. Y como no es lubricado, está más viscoso. Y tos. Y la tos es un golpe. Claro. Entonces, lo que pasa a través del tiempo es que ese tejido se empieza a desgastar, y lo que necesita el cuerpo es protegerse para que no se rompa. Entonces, prefiere protegerse para no romperse y no infectarse, a cuidar la calidad del tejido vocal para que el sonido siga saliendo bonito. Eso, en palabras súper sencillo, el por qué finalmente pueden ocurrir estos problemas, porque todo el cambio de voz, este desgaste y esta voz extraña que le sale a algunas personas, es porque ese tejido que debería estar trabajando de forma coordinada, ya después se descoordina. Ya el tejido se daña, los músculos funcionan por separado, hay algunos músculos que están más apretados, otros más débiles, y hay una descompensación completamente de todo el sistema. Así, en palabras bien sencillas, sin entrar mucho más en detalle.
Entonces, Miguel, por todo lo que nos cuenta, en definitiva, siento que las pobres cuerdas vocales o pliegues vocales están para la batalla el combo y tienen una capacidad de resistencia increíble. La tos, el estrés, el maltratarlo cantando, gritando, hablando, etcétera. Entonces son como inmortales. O sea, nunca les va a pasar nada. ¿Qué es lo peor que podría ocurrir? Que en definitiva una persona que su característica no sea la ronquera, no pueda seguir cantando, ponte tú, y porque definitivamente la voz ya no le dé. Eso sí es importante, porque yo decía antes, no se rompen, no se despegan, pero sí como hay muchos vasos sanguíneos, hay mucha estructura dentro, eso sí puede ocurrir, y eso es lo que ha llevado a algunos cantantes. Por ejemplo, yo he conocido algunos casos en los cuales han sobreexigido tanto que de un momento a otro pierde la voz, y ahí hay un problema, porque no es que se corte, pero hay vasos sanguíneos que se rompen y hay una hemorragia. Eso es lo peor que puede pasar desde el punto de vista del sobreuso vocal, pero eso en casos demasiado excesivos del uso de la voz, ¿ya? Normalmente el daño puede ser grande, pero más paulatino, o sea, en verdad la laringe resiste. Con esto no quiero decir que démosle como bombo en fiesta a la laringe, al contrario, es un sistema muy preciso. Debería ser más cuidado, ¿ya? Pero el hecho de que resista es porque en el fondo no se rompe. Se puede contracturar, se puede desencajar, pero no romper. Pero lo que sí puede ocurrir son hemorragias en algunos casos. Y ahí la persona pierde la voz porque dejan de moverse. Es como hacerse una herida bien fuerte en otra parte, en el brazo, por ejemplo, en la pierna. Y es incómodo. A todos nos ha pasado quizás alguna contractura en la pierna después de caminar mucho sin elongar o después como de trotar y duele y uno prácticamente no puede caminar. Es algo similar lo que ocurre acá, y tiene que haber un descanso de unos días para que todo eso vuelva a la calma. Tiene que haber una atención con el otorrino porque tienen que ir revisando eso. Entonces eso es lo peor, yo creo, que puede pasar desde el punto de vista del sobreuso, ¿ya? Y lo otro que puede ocurrir son dos cosas, pues, que la sobrecarga vaya llevando que la musculatura se descoordine y eso hace que la voz cambie, o que aparte de la sobrecarga haya mucho contragolpe y ese contragolpe cambia la estructura del pliegue vocal y aparecen estos famosos nódulos vocales o el pólipo vocal, que es una protección. En el fondo, los nódulos vocales son callos que aparecen en los pliegues vocales. Es una protección en una zona específica de contragolpe. Si no se produjeran esos callos, se rompería esa parte del pliegue, y como no quiere romperse, se inflama. Y como el daño es permanente en el tiempo, nunca se reabsorbe y quedan ahí adheridos de forma más permanente. Porque el daño continúa. Si yo quito el daño, que es el sobreuso y la sobrecarga y el golpe, se van desapareciendo con el tiempo, pero mientras más tiempo pase, más difícil hacerlo naturalmente. Entonces, el punto de no retorno no está especificado a los 3 meses, a los 6, no. Tiene que ver realmente con una decisión profesional, con un otorrino que haga una prueba, con un fonoaudiólogo que haga una evaluación. Pero sí hay un punto de no retorno. Cada persona tiene eso, porque yo conozco personas que le dan en realidad mucho su voz y no generan nódulos, y otras personas que a los 3 meses generan nódulos. Entonces, ¿por qué pasa eso? Por diferentes factores en el fondo. Lo importante, en verdad, como más que saber la causa, es ver, ya tenemos esto, en qué etapa estamos, qué podemos hacer ahora. ¿Ya? La mayoría de las patologías son recuperables sí con tratamiento. Hay otras que no, que requieren algún tipo de operación, y ahí ya nos ponemos un poco más, son palabras mayores. Sí. No, cortito, estamos también a través, estamos saliendo en vivo atrás de nuestro Instagram en Autónoma TV, y Lalo Robles nos pregunta, ¿por qué el cigarro deja la voz ronca? Ya, lo que pasa con el cigarro, de acuerdo a lo que yo he investigado y lo que he leído, es lo siguiente, porque tiene que ver con, puede ser el cigarro, puede ser un ambiente también irritable, un ambiente muy seco, un ambiente sucio, un ambiente industrial. El tema acá tiene que ver con la relación entre las partículas que se puedan ir pegando en la mucosa de la faringe, de toda la vía respiratoria, y también el ambiente que yo le estoy ofreciendo a mi interior, porque se supone que la boca, la garganta, la faringe, las cuerdas vocales, la laringe, deberían estar siempre lubricadas. Pero imaginémonos nosotros estar ofreciéndole regularmente un ambiente mucho más cálido del que corresponde, mucho que lo ensucia a la vez también y que lo reseca.
¿Ya? Entonces, hay dos cosas acá. Uno, el ambiente interno se reseca y eso hace que la voz también funcione más mal y cada vez rinde menos, cada vez me aguanta menos, entonces son mucho más peligrosos por una disfonía posterior. Y lo otro tiene que ver con que estas partículas propias del cigarrillo o de cualquier otro tipo también están estos cigarrillos que uno se puede hacer con tabaco, ¿cierto? Que también pueden ser algo un poco dañinos, hacen que se pegue o interactúe con la mucosa y la mucosa reacciona y se inflama. ¿Por qué se inflama? Por el calor, por estos componentes más nocivos. Y si se mantiene en el tiempo, permanece en el tiempo también. Hay una memoria dentro del cuerpo y permanece constantemente inflamado. Hay una patología bien particular que está directamente asociada con el tabaquismo, que es un edema, y que en verdad los pliegues vocales y toda la estructura de la laringe se inflama y permanece inflamado, pero eso es cuando ya han pasado años de tabaquismo, ¿ya? Pero generalmente sí es verdad, se inflama, pero es por esos motivos, porque hay poca hidratación, porque hay un calor, hay un ambiente mucho más caluroso del que corresponde, que hace que se inflame, que hace que se enrojezca todo, que se congestione, y aparte porque está sucio, porque el cigarrillo y los otros productos así van depositando sus productos también, sus mini partículas en el tejido, y el tejido interactúa con el interior y el exterior, siempre hay una interacción. Entonces eso es lo que provoca finalmente que se engrose la voz y que me cueste menos, pero lo principal es el tema de la deshidratación. Eso hace que la voz se desgaste. En verdad. Perfecto. Miguel, tengo una duda. ¿Existen personas que hablen mal, no en términos de vocabulario, sino en términos técnicos, que tú lo escuches y digas, por ejemplo, tal vez voy a decir una estupidez, él habla desde la garganta y eso a futuro le va a producir cierto daño o ciertas complicaciones? ¿Eso es real? ¿Pueden haber casos que tú digas, esa persona no habla bien, tendría que hablar, no sé, desde el diafragma? Sí, no sé. Sí, siempre han dicho eso. Sí, uno puede hacer la distinción, la calidad del sonido, pues eso tiene que ver como con una fineza auditiva también, y eso es entrenable. O sea, las personas con las que nosotros trabajamos también trabajamos la discriminación auditiva, o sea, la percepción que ellos puedan ir de reconocer, porque uno de los motivos de por qué en el fondo uno va quedando disfónico es porque pierde el automonitoreo de la propia voz, pues, o nunca lo tuvo, entonces hay que entrenarlo. Entonces uno también entrena. Las personas que tienen lo que se llama como un oído musical un poco más desarrollado suelen tener menos dificultades desde la voz, porque ellos saben cuando su voz está muy tensa, cuando su voz está muy fuerte, cuando su voz está muy aguda, pero hay otras personas que no, ya. Entonces también las personas con menos oído musical pueden tener más tendencia a tener dificultades por lo mismo, porque pierden el monitoreo. Ahora, con respecto a la pregunta, sí, uno los ve todos los días en distintos programas de la televisión también, pues, o sea, uno puede ver realmente si hay algunos signos. Por ejemplo, Fíjate un nombre. ¿Quién habla mal? ¿Se puede? Sí, está todo permitido. ¿Se puede decir nombre? Ya, Sí, yo he sí, identificado, se puede. por ejemplo, de que hay dos casos bien típicos, son dos casos bien particulares que uno los comenta incluso también entre colegas. Uno de ellos lo dijiste tú, no lo dije yo, ya, sí. Justamente, ella tiene una característica bien nasal, eso así se puede como en palabras bien sencillas, ya. Aparte que tensa su voz siempre, uno cuando la escucha, siempre cuello estirado, uno ve cómo tensa, ¿cierto? La cara también, bien expresiva. Esas dos características son bien particulares cuando uno observa a alguien, cuando está comunicándose. Interesante. Cuánta tensión en el cuello, cuánta tensión en la cara, porque en el fondo está todo encadenado. Entonces, si yo tengo una actitud tensa, cuando uno está discutiendo, uno es muy expresivo también. Y cuando uno está más triste, más debilitado, uno suele como caerse más. Entonces, cuando uno está tenso realmente, a uno se le nota en la cara. Entonces, uno ve, por ejemplo, a Diana, uno ve, por ejemplo, a Martín Cárcamo. También tenso, siempre el cuello, como que el mentón apunta un poquito hacia arriba, abre bien los ojos, ¿cierto? Y tiene que ver un poco con su personalidad también. Ellos tienen unos vocal coach ahí que los ayudan para que no quede su voz tan desgastada semana tras semana, sí, porque eso es importante. Ahí los canales contratan 3, 4 personas que trabajen con toda la gente que está ahí en los programas, ¿cierto? Pero ahí se ve. Entonces,
ahí tanto en Martín Cárcamo como en Diana Boloco está esta característica de una voz tensa, de una voz con un volumen mucho más aumentado. Entonces yo no sé, ahí tendrán que regular un poco el volumen porque se nota que ellos también son bien histriónicos, y aparte hay un tema de la nasalidad que hace que más sobreesfuerzo haya. Entonces esos son como dos ejemplos bien particulares que yo me he fijado más o menos, que son los más clásicos que uno comenta. Entonces, pero ahí es bien complicado porque tiene que ver un poco con la personalidad. Entonces, si uno realmente tiene esta característica como de ser muy expresivo, de estirar mucho el cuello al momento de hablar fuerte, de comunicarse con gritos con los amigos, con la familia, es difícil para uno cambiar esos patrones, po. Entonces ahí estamos trabajando sobre un terreno mucho más complicado como fono. Entonces uno trabaja otras cosas, calentamiento vocal, eso es súper importante. O sea, yo creo, si pudiera dejar las recomendaciones, puede ser la hidratación. O sea, la recomendación siempre hay que pensar en un sistema. Ninguna maquinaria, ninguna trabaja sin lubricación. O sea, trabaja, pero en algún momento alguna pieza se rompe. Eso es un ejemplo súper entendible. Entonces, hidratación. Y ahí lo mínimo recomendable, porque uno habla de 2 litros, 2 litros y medio, pero yo siempre le digo a las personas, lleve esa cantidad de litros a cantidad de vasos diarios. Entonces, llegamos, por ejemplo, 1 o 2 vasos en la mañana, 1 o 2 vasos en la tarde, 1 en el mediodía, 1 o 2 vasos en la tarde, y ojalá también 1 antes de acostarse, ¿ya? Dependiendo de las posibilidades que tenga. Por lo menos 8 vasos, si no más. Porque las personas que trabajan con su voz, como profesores o como ustedes también que están ahí en el canal, deberían tener 8 vasos y más todavía, ya incluso cantidad, por lo menos son 2 litros. De agua. Agua, sí, agua que yo pueda comprar o que yo tenga de la llave. Aparte de los tecitos, bueno. Yendo al tema de los té también, el tema del café. Yo creo que si uno entra a internet y encuentra información, siempre van a decir el café es un mal hábito. Pero uno dice, ¿pero por qué el café es un mal hábito? El café no es un mal hábito directamente para la laringe, lo que hace es que el cuerpo ocupa mucha agua disponible para metabolizar el café. Igual así otros tipos de alimentos, por eso tampoco se recomienda hacer uso de la voz muy excesivamente después de comer, porque el cuerpo también está con toda su atención, con todo su metabolismo concentrado en la digestión. Entonces hay que tener harto cuidado, porque el consumo de café lo que hace es ocupar más agua, y eso hace que yo me pueda deshidratar. La deshidratación es súper complicada. Si hay una cosa que uno tiene que cuidar sí o sí al usar la voz, es mantenerse hidratado. Podemos hidratarnos tomando harta agua, o sea, si es que uno toma café, a la vez sería bueno tomar más agua. Y ahí yo compenso. No es que el café sea malo, necesariamente. Sí, hay que evitarlo, hay que reducirlo, no hay que tomárselo justo antes de hacer una clase, por ejemplo, pero recuperando el agua, tomando agua, se compensa. Ahí estamos súper bien. Y eso con respecto a lo que es el consumo de café. Otra norma higiénica, aparte del café, tiene que ver también con estas pausas, con los descansos, porque eso siempre es bueno, ¿eh? O sea, el usar. Sí, o sea, usamos. Primero que todo, toda persona que trabaja con su voz debería tener algunas técnicas de calentamiento vocal, porque yo no he visto ningún futbolista que entre a la cancha sin haberse pegado unos piques al lado, ¿cierto? Entonces hay que pensar que el profesional de la voz es un atleta, es un profesional es un deportista de alto rendimiento, porque ocupa mucho esta parte que son músculos. La voz es muscular. Entonces, todo deportista antes de entrar a la carrera calienta, y después de la carrera estira, elonga, porque queda arriba, queda en alta revolución. Entonces, si está todo mi metabolismo arriba, produciendo, y de pronto yo no empiezo como a liberar todo eso, a elongar, a descansar paulatinamente, claro que al día siguiente me van a doler las piernas, me duelen los brazos, algo pasa. Y lo mismo pasa, si en el fondo todo nos ha pasado después de ocupar mucho la voz de un día, después lo ocupamos al otro día y siento algo ahí un poco apretado, pero sigo dándole nomás, porque el show tiene que seguir. Entonces, la laringe no tiene esa posibilidad de chuta, me duelen un poco las piernas, me voy a sentar un poquito. Es muy raro que uno pase eso, a menos que uno trabaje con la voz. Entonces eso, hay gente que ocupa su voz durante un día, pero no es parte de su trabajo, y pasa el día siguiente, 2 días, y claro que se puede recuperar, pues esa persona tiene menos riesgo.
Esa es la diferencia, ¿ya? Se nos acabó el tiempo, pasó volando, de verdad que estuvo muy, muy interesante y yo me quedé con un montón de preguntas en el tintero. Ojalá podamos tenerte nuevamente. No, yo me di cuenta que uno trata muy mal la voz. Absolutamente. Bueno, espero, yo no tengo ningún problema, ojalá que podamos hacer otro contacto. Fue un agrado y son temas que no se hablan mucho. Sí, expresiones técnicas. Específico de técnicas. Me acordé de doctora que cuando habla a mí me llega el nervio porque se les ve acá cómo se le hincha las venas, pero una cosa increíble. Sí, bueno, por aquí andamos muy mejor, pero ya. Eso es todo. Vamos a tener otra vez, ¿sí o sí? Sí, no hay problema. Muchas gracias por la invitación. Miguel, un abrazo, nos vemos. Miguel, una excelente conversación, muchas gracias. Nos vamos rápidamente a la posibilidad comercial. Al regreso vamos con el horóscopo de la tía Sonia. No sé por dónde hablo yo. ¿Por acá? ¿Por acá?